Señor presidente, la mesa ha quedado constituida. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes celebra sesión de Junta Solemne y Pública, en cuyo transcurso tomará posesión la doctora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema. Se abre la sesión. Conforme a lo dispuesto en los estatutos y el reglamento de esta Real Academia, acompañan a esta presidencia el señor censor, el señor vicepresidente y la señora secretaria general. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, para dar lectura al acta. En la Asamblea General Extraordinaria de 15 de febrero de 2017, recogida en el acta número 312, se aprobó por unanimidad el ingreso en esta como académica de número en la rama de letras de doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema, doctora en Filología Clásica. Su discurso de ingreso lleva por título La isla de San Fernando en las fuentes clásicas. Contestará a la recipiendaria el ilustrísimo señor don Juan Torrejón Chávez, doctor en Historia y académico de esta. Doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla. Su experiencia docente abarca 38 años, siendo funcionaria de carrera por concurso-oposición desde 1981. Doctora en Filología Clásica por la Universidad de Cádiz, su calificación fue sobresaliente cum laude con el tema Los fondos humanísticos del Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando. Cabe destacar que ha sido alumna del eminente latinista don Juan Gil Fernández, miembro de la Real Academia de la Lengua Española y que dirigió su tesis doctoral. Como docente ha dirigido numerosos programas especiales de actividad educativa, entre ellos citamos el latín como vehículo de transmisión del conocimiento científico a lo largo de la historia, los dioses en el museo y la exposición Grecia y Roma, con trabajos manuales relacionados con la cultura clásica realizados por los alumnos de bachillerato. El Seminario Permanente de Griego y los aspectos de la civilización romana forman parte de los numerosos cursos de perfeccionamiento y formación que ha realizado. Ha participado en congresos y seminarios, dictado conferencias, participado en radio y televisión y publicado numerosos artículos en revistas universitarias como La investigadora entusiasta que es. Destacamos El Zaporito, su nombre, su origen y su historia, su tesis doctoral anteriormente citada y El Zaporito 300 años de historia, que ha visto la luz recientemente. Actualmente se encuentra trabajando en los siguientes temas de investigación: el humanismo en San Fernando, El Zaporito y su entorno, metodología docente, Santipetri y el Templo de Hércules y las inscripciones latinas en San Fernando. Muchas gracias, señora secretaria. Va a darse posesión de una plaza de académica de número a doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema. Según recoge el artículo 11 del título segundo del reglamento, los dos académicos más modernos, señora Muñoz Rey y señor López Moratalla, acompañarán a la recipiendaria. Tiene la palabra doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema para leer su discurso de ingreso. Señor presidente, miembros de la mesa presidencial, autoridades, señoras y señores académicos, queridos familiares y amigos, señoras y señores, gracias por estar aquí en un momento tan importante para mí y en un día en el que Zeus, el dios del cielo, del todo no nos ha sido propicio. Muchas gracias, de verdad. Cuando la Real Academia de San Romualdo
siendo todavía presidente don José Carlos Fernández y a través de don Juan Torrejón Chávez, hoy vicepresidente, me propuso entrar a formar parte como académica de número, un sentimiento contradictorio me embargó. Por un lado, me sentí halagada porque mi persona fuera distinguida con semejante honor y por otro, me inquietaba la duda de estar a la altura de semejante distinción. Confieso que trabajar por la cultura de esta nuestra isla de San Fernando me atraía irresistiblemente, pues es algo que llevo dentro desde siempre. Cuando recibí la carta con el comunicado de la Junta General Estatutaria, ya con don Enrique de Benito como nuevo presidente, supe que fui aceptada por unanimidad y la emoción y la gratitud me desbordaron. Hoy, heme aquí ante ustedes dispuesta a pronunciar mi discurso de ingreso, que espero sinceramente sea de su agrado. Para empezar, diré que estoy convencida de que las humanidades y dentro de ellas la cultura clásica son absolutamente necesarias para la comprensión del mundo actual. Sin ellas seríamos, pero desde luego seríamos de otra manera. Nuestra lengua, filosofía, derecho, arquitectura y urbanismo, pintura, escultura, matemática, ingeniería, física, astronomía, medicina y hasta nuestra vida cotidiana son como son gracias a los griegos y a los romanos. Pero además, la lectura de los clásicos forja el espíritu crítico tan necesario en estos tiempos. Hoy día, las humanidades nos ayudan a conocernos mejor a nosotros mismos para responder a los interrogantes de quiénes somos realmente, de dónde venimos y, por tanto, hacia dónde vamos. Además, en el mundo actual, su estudio nos aporta argumentos para comprender y respetar otras culturas diferentes y nos sitúa en el terreno de la tolerancia. Nocice autón es la frase que estaba inscrita en el pronaos del templo de Apolo en Delfos, aforismo que fue atribuido a varios autores, entre ellos nada menos que a Sócrates. Esta premisa pronto fue traducida al latín, nosce te ipsum. Se basaba en que lo primero de todo es conocernos a nosotros mismos y en la medida en que esto fuera una realidad, estaríamos en disposición de conocer el universo. Los pueblos que tienen conciencia de sus raíces pueden pasar a comprender el ubi sumus, para desde ahí planificar su futuro. Por todo ello, el tema elegido es la isla de San Fernando en las fuentes clásicas, un tema que nos llevará a repasar cómo han llegado hasta nuestros días los textos conservados que contienen las primeras informaciones escritas de los territorios que hoy ocupan nuestra ciudad. Se trata de un objetivo muy amplio y por este motivo trataremos de resumirlo en los siguientes puntos. La necesidad de los seres humanos de registrar los acontecimientos vividos, la importancia de la transmisión y conservación de los textos clásicos a través del tiempo, los territorios de la hoy ciudad de San Fernando a través de la obra de Estrabón y Pomponio Mela. Y terminaremos con unas breves conclusiones. Los seres humanos no pudieron reflejar textos por escrito hasta que no dispusieron de un código o conjunto de signos que lo hizo posible. Sin duda, las culturas Extremo Oriente, con la China a la cabeza, poseen el honor de ser las primeras en utilizar signos para la escritura, cuyos restos se remontan a 6.000 años antes de Cristo. Más tarde, los sumerios plasmaron los caracteres cuneiformes en tablillas de arcilla hace aproximadamente 4.500 años. Y desde entonces, la forma de transmitir una información por escrito no ha parado de evolucionar. Los antiguos egipcios, a la vez, desarrollaron 3 tipos de escritura: jeroglífica, hierática y demótica. Plasmaban sus textos en las paredes de tumbas, palacios y templos. En 1799, el hallazgo de la piedra Rosetta
escrita en jeroglífico, en demótico y en griego antiguo, y descifrada por Jean-François Champollion en 1822, ayudó a interpretar los diferentes tipos de escrituras egipcias. Las lenguas prehelénicas desarrollaron el lineal A, utilizado por la cultura minoica 1800-1600 a.C., y el lineal B, 1600-1100, utilizado por la cultura micénica. Ambos eran de carácter silábico y significaron un paso muy importante al reducir considerablemente el número de signos de 1 por palabra a 1 por sílaba. Como ejemplo, citaremos el famoso y controvertido disco de Festo, descubierto en 1908 por Luigi Premier y descifrado recientemente por Garen Owen y John Coleman, que utiliza la escritura del lineal B en un 80% de su contenido. Pero la humanidad no dispondría de un sistema de escritura ágil y práctico para fijar texto hasta la aparición del alfabeto. Se suele decir que los fenicios fueron sus inventores, pero se tiene constancia de la existencia de un alfabeto semita desde el siglo XVI a.C., por unas inscripciones halladas en el Sinaí. En realidad, la aportación de los fenicios consistió en sistematizarlo para registrar sus transacciones comerciales, lo que sucedió aproximadamente hacia el año 1200 a.C. De él derivan muchos de los alfabetos actualmente utilizados en el mundo, como el griego, el latino, el cirílico, entre otros. Una vez que su difusión fue un hecho, la humanidad estaba en disposición de escribir cualquier tipo de texto, pero una nueva preocupación se hacía patente: encontrar un soporte adecuado donde dejar plasmado un texto, puesto que de ello dependía cuánto se podía escribir y a cuántos lectores podía llegar la información recogida. Pero además, y lo que era más importante todavía, cuánto tiempo podía perdurar. Los primeros soportes fueron la piedra y el barro, que recogían en la mayoría de los casos inscripciones breves. Los egipcios dieron también el uso del papiro, lámina fabricada a base de la planta de este mismo nombre que crecía en la orilla del Nilo. El material que se preparaba con ella era, por tanto, de origen orgánico, vegetal y, por consiguiente, muy perecedero, puesto que se pudría con la humedad o se resquebrajaba con la falta de ella. Posteriormente apareció el pergamino, palabra que deriva del griego pergamené, que significa literalmente de Pérgamo, ciudad situada en la Eólida al noroeste de Asia Menor. Fue en Pérgamo donde por primera vez se empezaron a preparar las pieles de animales para ser utilizadas como soporte de la escritura. Ambos materiales convivieron durante bastante tiempo, aunque el pergamino acabó sustituyendo al papiro por ser más fácil de conseguir, mucho más duradero y de mejor calidad. Si bien, antes de la invención de la imprenta, el coste de un solo libro, por ejemplo, para tener una idea, la Biblia o Ad Urbe Condita de Tito Livio, podía suponer en Europa un coste muy superior a la manutención anual de una persona. En época de Cicerón, gran orador, filósofo jurista, 106-43 a.C., los niños ya aprendían a leer a base de traducciones de las obras homéricas y realizaban sus ejercicios de escritura a la manera griega en tablillas de madera cubiertas de cera, tabellae, escribiendo sobre ella con el stilum, especie de punzón de punta fina que grababa la escritura haciendo una incisión sobre la cera. Además, también aprendían griego como segunda lengua. El papel ya se conocía en China en el siglo II a.C., pero no entraría en la península ibérica hasta el siglo XI, de mano de los árabes. Se convirtió en el material más adecuado para la escritura por ser resistente, duradero y económico, hasta la aparición de la imprenta en el último cuarto del siglo XV, cuando un autor escribía una obra, las copias se realizaban
una a una, página por página, palabra por palabra, letra por letra, a mano, con pluma de ave y tinta, fabricada por el propio copista. Por tanto, disponer de un ejemplar significaba un alto coste y un largo periodo de tiempo. Pero, a pesar de este enorme esfuerzo, la premisa Historia Magistra Vitae impulsó durante toda la antigüedad el deseo intelectual de realizar copias para que una determinada obra perviviera en el tiempo. Esas 4 famosas palabras latinas resumen el argumento que Marco Tulio Cicerón dio en su De Oratore como fundamento para resaltar la importancia del conocimiento de los acontecimientos del pasado. La frase completa era: Historia vero testis temporum lux veritatis vitae memoriae magistra vitae nuntia vetustatis. La historia misma es testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y mensajera de la antigüedad. En definitiva, este autor ya se había mostrado partidario de la necesidad del conocimiento de los hechos del pasado, en primer lugar, para aprender todo lo provechoso que la experiencia del ser humano haya podido aportar y, en segundo lugar, para no repetir lo perjudicial que él mismo hubiera podido producir. Cicerón, que por supuesto sabía griego, había leído en su lengua original a Heródoto, considerado el padre de la historia, quien creía que era totalmente necesario transmitir por escrito el conocimiento y se mostraba contrario a Sócrates, acérrimo enemigo de la escritura, como nos cuenta su discípulo Platón. Platón fue quien nos transmitió por escrito el pensamiento de su maestro Sócrates, ya que éste no dejó obra alguna escrita, puesto que pensaba que lo escrito, escrito está, y con ello el pensamiento quedaba fijado, perdía la posibilidad de ser enriquecido y acabaría degradándose. Sócrates era partidario de que el conocimiento debía de ser transmitido oralmente, tal como se había llevado a cabo hasta la aparición de Homero. Pensaba que de esta forma se le proporcionaba la posibilidad de un continuo enriquecimiento. De esta manera no asimiló la difusión de la escritura, que fue un proceso verdaderamente revolucionario, comparable a la aparición y difusión de los medios informáticos en la época digital en las últimas décadas del pasado siglo XX, cuando, del mismo modo, había quien consideraba que no era necesario introducirse en los medios digitales para seguir adelante, porque al desaparecer el papel como soporte, el conocimiento saldría perjudicado. Las consecuencias fueron bien claras. De una parte, todavía hoy día, 2500 años después, filósofos y clasicistas debaten hasta qué punto las obras platónicas expresan el pensamiento de quien las escribió de puño y letra, es decir, de Platón, o si el propio Platón, al quedar completamente cautivado por el pensamiento de su maestro, no hizo más que procurar que éste perdurara en la posteridad a través de sus propios escritos. De otra parte, a pesar de la oposición socrática a que los textos se fijaran mediante la escritura, ésta se consolidó, abriendo la puerta de la historia en el devenir de la humanidad. Si volvemos de nuevo a Cicerón y consideramos que vivió en la época clásica latina, nos daremos cuenta que durante su vida la historiografía griega antigua se encontraba a la mitad de su producción. Es decir, los historiadores griegos ya habían realizado un largo recorrido desde el siglo V a.C., pero le quedaba todavía un dilatado desarrollo por realizar hasta el siglo IV de nuestra era. En total, 9 siglos, desde Heródoto hasta Zósimo, pasando por Jenofonte, Tucídides, Posidonio, Polibio y un larguísimo etcétera. Ya en el siglo XIX, la obra del alemán Felix Jacobi, Fragmento de historiadores griegos, publicada entre 1923 y 1958, llegó a identificar 856 historiadores griegos, incluidos los mitógrafos y cronistas locales. Este trabajo fue de un enorme valor para los clasicistas. La importancia de la cultura griega, tamiz de la oriental y puerta de entrada de la occidental, ha sido siempre incuestionable. Tan es así que los romanos, pueblo eminentemente práctico,
Supieron valorar lo conseguido por los griegos en todos los aspectos. Aprendieron y asimilaron bien la lección para luego dar impulso a su propia trayectoria. Hay que considerar que la cultura griega llevaba una gran ventaja a la romana. Pensemos en el detalle de que la fundación de Roma, datada en el año 753 a.C., se da en un momento en que la ciudad, que fue durante siglos la capital del mundo, no era más que una pequeñísima aldea cerca de la costa de la región del Lacio. Sin embargo, contemporáneamente Grecia ya había conseguido desarrollar una cultura lo suficientemente avanzada como para producir nada más y nada menos que obras como la Ilíada y la Odisea, los poemas épicos que han sido punto de partida y base de toda la literatura occidental. Quinto Horacio Flaco, casi 40 años más joven que Cicerón. También reconocía la superioridad cultural de los griegos. Cuando hablamos de Horacio nos estamos refiriendo al grandísimo poeta, transmisor del famoso tópico Carpe diem quam minimum credula postero, tan recurrente a partir del Renacimiento o también del Beatus Ile, recogido por Fray Luis de León en su famosa oda, que descansa la vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Pues bien, fue también Horacio el poeta que lanzó la famosa frase «Graecia cacta ferum victore cepi e artis intuli in agrestilatio». Grecia conquistada conquistó a su fiero vencedor e introdujo las artes en el rudo Lacio. El poeta quería señalar que una vez que Roma se extendió por la península itálica a mediados del siglo II a.C., entró en contacto con la cultura griega asentada en el sur, en la Magna Grecia, empapándose de ella. Pero más tarde, cuando el emperador Augusto conquistó Grecia, convirtiéndola en provincia, del verbo latino vincere, vencer, Grecia ya estaba vencida y pertenecía a Roma. Horacio, que vivió estos acontecimientos, quiso significar con su famosa frase que los romanos, aunque con su poder habían sido capaces de conquistar a los griegos, todavía tardarían mucho en superarlos culturalmente hablando. Pero hemos de seguir avanzando en el tiempo para introducirnos en la Edad Media, cuando la labor realizada en los scriptoria de los monasterios europeos con los monjes copistas consiguió preservar y transmitir a la posteridad las obras clásicas que de lo contrario se hubieran perdido para siempre. Estos copistas trabajaban bien por encargo para intercambios de obras, bien por el deterioro del ejemplar propiedad de su monasterio, consiguiendo de este modo que se transmitiera a la siguiente generación. Sabían griego, latín, árabe, hebreo, pero no podían decidir por sí mismos qué obra copiar. Esta decisión dependía de la jerarquía eclesiástica, que con gran frecuencia censuraba determinadas obras, las cuales en buena parte no nos han llegado hasta nuestros días. El copista o escriptor copiaba la obra encargada formando cuadernos que al final cosía componiendo el códex. Sin embargo, desarrollaba su trabajo acompasándolo al ritmo de los rezos diarios, maitines, laude, prima, tercia, sexta, nona, víspera y completa, realizándolos normalmente entre prima y nona. Pero cuando tocaba la campana para acudir a la capilla, estaba obligado a dejar la pluma en mitad de la letra y levantarse inmediatamente, con lo cual al volver era frecuente que cometiera errores, dejando palabras sin terminar, saltándose algún término, repitiendo letras, sílabas o renglones. El resultado era que el texto quedaba cambiado para siempre. Hoy día, uno de los principales trabajos del filólogo consiste en realizar una labor de crítica textual, comparando los diferentes códices conservados de una misma obra para reconstruir el texto original y conocer con la máxima exactitud posible aquello que su autor quería dejar por escrito. Al final del siglo XV, la invención de la imprenta ayudó al abaratamiento y a la difusión de las obras, dando un salto cuantitativo al conseguir mayor número de ejemplares en menor tiempo.
fue un invento decisivo que seguiría evolucionando hasta la mecanografía, las máquinas fotocopiadoras y multicopistas. En nuestros días, la aparición y rápido auge de la informática y los nuevos sistemas de telecomunicación han logrado que los procesadores almacenen y difundan textos casi a la misma velocidad con que se producen, relegando los soportes como el papel a un segundo plano. Sin embargo, para que una obra clásica haya llegado hasta nuestros días y pueda procesarse mediante estos modernos medios, ha tenido que sobrevivir a una larga lista de obstáculos a lo largo de los siglos, entre ellos la humedad, los insectos, las mutilaciones, los robos, la censura, pero además a guerras, cataclismos, incendios, fenómenos atmosféricos, etc. Por tanto, el hecho de que hoy día podamos disponer de las obras de quienes escribieron hace miles de años es un hecho verdaderamente extraordinario, pero debemos ser conscientes, por desgracia, de que una gran parte de ellas nunca las conoceremos. En la actualidad, los filólogos clásicos tenemos a nuestra disposición en Internet una gran oferta de versiones digitales gestionadas por prestigiosas instituciones académicas acordes a las ediciones estándar como son las de Oxford, Toynbee o Belles-Lettres. Esto es, ediciones críticas que han fijado los textos clásicos en su lengua original, o sea, en latín o en griego, y que poseen un aparato crítico en el que se recogen las distintas variaciones de los diferentes códices que han llegado hasta nuestros días. Estas ediciones ofrecen la oportunidad de leer a los clásicos directamente en su lengua, sin traducciones que intermedien en la interpretación de los mismos, pero también han servido para la edición de prestigiosas traducciones a diferentes lenguas o ediciones bilingües, como las publicadas en España por la editorial Gredos. El acceso al conocimiento de los hechos acaecidos en la antigüedad, la mayoría de las veces se consigue con un trabajo interdisciplinar entre diferentes ciencias, arqueología, historia y filología, entre otras. Pero ahora aquí nos hemos propuesto realizar una aproximación desde el punto de vista filológico a las fuentes clásicas que se suelen citar para elaborar la historia remota del espacio geográfico que ocupó la isla de León, hoy ciudad de San Fernando. Ya hemos dicho que la producción historiográfica de la antigüedad griega abarca desde el siglo V a.C. al IV de nuestra era. Por su parte, la historiografía latina tiene un recorrido mucho más largo, desde que Marco Porcio Catón, 149 a.C., a quien se le considera el verdadero fundador de la historiografía latina, escribiera su obra Los Orígenes, pasando por Julio César, Salustio, Nepote, Tito Livio, Tácito, Suetonio y tantos otros, a los que habría que añadir toda la producción posterior en latín medieval y humanista, hasta bien entrado el siglo XIX. Recordemos que la lengua latina fue la lengua culta durante todo este tiempo, conviviendo con las lenguas romances y las llamadas lenguas bárbaras, como el inglés, durante siglos. Pero es más, la lengua latina fue la única lengua de divulgación científica hasta el siglo XVIII. De manera que, hasta entonces, si alguien realizaba alguna publicación y quería que en el mundo se conociera, debía hacerlo en latín. A partir de este siglo, el francés también comenzó a utilizarse como lengua de divulgación científica, hasta que el inglés se apropió de este cometido. Por este motivo, sería imposible analizar todo el volumen de producción historiográfica y solo nos referiremos aquí a los textos más destacados de época clásica latina que recogen referencia al espacio geográfico ocupado por nuestra isla. Debemos, por tanto, pasar de largo ante las alusiones más antiguas que corresponden al periodo en que el mito y la leyenda se entrecruzan en un intento del ser humano de comprender aquello que no es capaz de explicarse, porque aún no poseía
los medios necesarios para ello, y que al hombre del siglo XXI, que viaja al espacio, que domina las telecomunicaciones mediante satélites espaciales, que dispone de potentes telescopios para observar el espacio exterior, que usa cotidianamente los dispositivos móviles, que se comunica con todo el mundo en cuestión de segundos a través de Internet, por las redes sociales, que cuenta con modernos hospitales para cuidar de su salud, etcétera, etcétera. A este ser humano del siglo XXI, la mitología le produce una condescendiente sonrisa, valorando este modo ancestral de explicar el mundo como una etapa infantil de la humanidad. Ese hombre moderno a veces no tiene en cuenta que sus primitivos antecesores no tuvieron más alternativa que considerar como un ente superior, es decir, como una divinidad, los seres o procesos de la naturaleza que él mismo no podía controlar, esto es, la tierra, el sol, la lluvia, que eran tan necesarios para producir calor o alimento para él, su familia y su ganado, porque de ellos dependían sus propias existencias. Por ello, las primitivas divinidades fueron aquellas que estaban relacionadas con los fenómenos de la naturaleza. Esos primeros dioses tardaron muy poco en adquirir en su mente forma y actividad humana, con una sola excepción, la inmortalidad. Luego la imaginación y el boca a boca se encargaron de confeccionar sus propias leyendas, que al cabo de los siglos quedaron fijadas. En definitiva, es una pena, por tanto, que no podamos detenernos en la época homérica. Por el mismo motivo tenemos que pasar de largo ante la Teogonía, obra del poeta tebano Hesíodo, donde se toca un tema muy en conexión con el entorno gaditano, las Hespérides, o ninfas del atardecer, es decir, del oeste, de donde se pone el sol, de donde somos nosotros. Eran tres: Aretusa, Hesperia y Eritía. Habitaban en un jardín más allá del ilustre océano, donde cuidaban los árboles de las manzanas de oro por encargo de Hera, la esposa de Zeus. Ni siquiera podremos abordar la canción de Gerión, poema que escribió este Cícero, donde se nos habla de un gigante de 3 cabezas que vivía cuidando su ganado en la isla de Eritía y que fue saqueado por Heracles. Este poema sitúa al referido jardín de las Hespérides al sur de la península ibérica. Hemos elegido, sin embargo, para nuestra exposición a 2 autores coetáneos de la época clásica latina en el borde del cambio de la era. El primero, el historiador y geógrafo Estrabón, muy mencionado por nuestros historiadores a la hora de hablar de nuestros orígenes. Aclaremos desde ya que Estrabón escribió en griego, porque era griego, pero vivió en la época clásica romana. De sus circunstancias personales sabemos muy poco, apenas unos datos procedentes de su propia obra. De esta manera, Benedicto Nice, historiador alemán, ha establecido su fecha de nacimiento entre el año 64 y 63 a.C. y su fallecimiento entre el 24 y 25 después de Cristo, con casi 85 años de edad. Nació al noroeste de la actual Turquía, en Amaseia, capital de la región del Ponto Eusino, como en la antigüedad llamaban los propios griegos jonios al Mar Negro. Era el momento en que formaba distrito administrativo junto a Bitinia. Fue un gran viajero que recorrió pueblos desde Armenia hasta Etruria y desde el Mar Negro hasta Etiopía. En su obra da muestra de conocer bastante bien la zona oriental del Mediterráneo y él mismo nos cuenta que su primer maestro fue Aristodemo de Nisa y que estuvo en contacto con las élites culturales del mundo griego, con Atenodoro de Tarso, con el filósofo Boecio de Sidón, que fue alumno de Andrónico y de Nicolás de Damasco, con Diodoto de Sidón y con Diodoro de Sardes. Ateneo dice que Estrabón conoció personalmente a Posidonio, lo cual resulta muy verosímil, puesto que Aristodemo, el maestro de Estrabón, era nieto de Posidonio. Pasó largas temporadas en Roma, una de ellas en el año 44 a.C., justo cuando Julio César fue asesinado, siendo testigo de la convulsa etapa final de la República Romana,
que catapultó al joven Octavio a convertirse en Augusto y primer emperador romano, iniciándose así la época imperial en la historia de la ciudad eterna. Se encontraba en Corinto justo cuando Augusto se preparaba para la batalla naval de Actium, batalla que pasaría a la posteridad porque Roma derrotaría definitivamente la flota egipcia capitaneada por Marco Antonio y Cleopatra, convirtiendo a Egipto en provincia romana. Fue bajo la protección de Tiberio cuando escribió su geografía. Aprovechando el viaje que realizó a Egipto con su patrono y mecenas Heliogalo, tuvo la oportunidad de pasar una larga temporada en Alejandría, donde consultó los extraordinarios fondos que poseía la mayor biblioteca de la antigüedad. Las expediciones de Alejandro Magno, los tratados de Eratóstenes y tantos otros. Su gran obra histórica significó un complemento a la de Polibio, pero apenas se nos ha conservado algunos fragmentos. Sin embargo, su Geográfica Hiponemata, Noticias Geográficas, que es el verdadero título de la llamada geografía, se ha conservado prácticamente entera. Se trata de una obra que se centra en los aspectos humanos, los mitos y la historia de la ecumene. Consta de 17 libros. Por eso, junto con la obra de Pomponio Mela y la de Plinio el Viejo, se le ha llamado la Enciclopedia del Saber de la Antigüedad. Fue escrita, con toda probabilidad, en papiro, pero durante los primeros 4 siglos tuvo una escasa difusión. En este periodo se realizó la transcripción a códice de pergamino. El manuscrito más antiguo que se conoce es el del siglo V. Se trata de un palimpsesto, conocido con la sigla pi, raspado hasta 3 veces, una para copiar los nomocánones, la segunda en el año 1000 para copiar el Pentateuco y la última para la homilía de Gregorio Nacianceno. Entre los siglos V y VI empezó a adquirir importancia y a base de él y de un ejemplar perdido, utilizado por Esteban de Bizancio, se pudo llegar a un manuscrito arquetipo conocido con la sigla sigma igual a omega. De él derivan todos los códices bizantinos hasta que, en la época de esplendor de esta cultura, la bizantina, entre los siglos IX y X, se realizó el proceso de transliteración. Es decir, fue copiado en minúscula y con signos de puntuación, ya que, como saben ustedes, los manuscritos originales se escribían en mayúscula, sin espacios entre las letras y signos de puntuación. De esta manera se confeccionó un nuevo manuscrito conocido con la sigla omega minúscula, del que derivan los 30 códices actualmente conocidos. La Editio Princes se publicó en Venecia en la prestigiosa editorial de Aldo Manuzio en 1516. La primera edición crítica la realizó el filólogo y erudito Isaac Casaubon. En el siglo XIX se llevaron a cabo varias, siendo las más modernas la de Ali en Bonn en 1972, la de Rath en Göttingen en 2002. Citaremos además las traducciones al castellano de García Bellido de 1942 y la de García Ramón y de García Blanco de 2001. Una vez que hemos resumido el larguísimo recorrido de los casi 20 siglos que la geografía de Estrabón hubo de realizar para llegar hasta nosotros, veamos cómo se trata en ella a nuestra tierra. Es el libro 3 el que está dedicado a Iberia, pero nuestro autor, a pesar de ser un viajero incansable, no había visitado personalmente este territorio. Es una época, en su época, quiero decir, Iberia ya se encontraba bajo el control de Roma, como una provincia más del imperio. Muchos romanos habían pasado ya por aquí. Resulta sorprendente que al geógrafo póntico no le interesara viajar a nuestros territorios, quizás porque les resultara demasiado exóticos y lejanos para sus lectores, o porque ya disponía de suficiente información de quienes le precedieron.
Por ello, se remite a sus ilustres antecesores, Polibio, Posidonio o Artemidoro, los cuales sí estuvieron aquí y escribieron largo y tendido sobre estos lugares. Así como dice Gómez Espelosín, para los que somos del extremo opuesto del Mare Nostrum, para nosotros, la geografía que nos presenta se transforma en una imagen de carácter literario y anacrónico. Por el contrario, a nosotros nos parece utilísima, ya que nos transmite datos anteriores a su época que de otra manera no nos hubieran llegado. A veces es difícil conectar con un individuo que vivió hace 1992 años. Es decir, estamos a 7 de los 2000 que nos separan de él. Señores, 2 milenios es mucho tiempo. En cambio, podemos afirmar que en la actualidad Estrabón goza de cierta popularidad. Ya hemos dicho que los investigadores lo citan frecuentemente en sus trabajos, pero para el público en general también es conocido gracias a la frase eoikegar virse tetamene camecos menapotes géspera epiton geo, etc. Iberia se asemeja a una piel extendida a lo largo de oeste a este, con los miembros delanteros en dirección al este y a lo ancho de norte a sur. Esta frase, que sin duda heredó de Posidonio, ha sido interpretada y difundida en argot taurino y se le ha aplicado el significado de piel de toro a la palabra virse, dativo singular de virsa virse, aportándole un significado concreto, cuando su sentido es mucho más genérico, pudiendo referirse a cualquier animal cuadrúpedo, a un buey, a un cerdo, a una cabra, etc. Incluso se le atribuye otra famosa frase, un tanto melancólica, muy utilizada en la época de la burbuja inmobiliaria por los amantes de la naturaleza. Una ardilla podía ir desde Algeciras hasta los Pirineos sin bajarse de los árboles. De esta frase no le podemos mostrar el texto griego original, sencillamente porque tal texto no existe. Es decir, aunque fuera cierto que hace 2000 años la península ibérica pudiera estar totalmente cubierta de árboles, también es cierto que no se le puede atribuir a Estrabón tal afirmación, ya que él nunca se ocupó de las ardillas. De la razón de cómo y por qué se le ha atribuido a nuestro geógrafo, no podemos ocuparnos ahora aquí. Por lo demás, pasa casi de puntilla por algunas de las regiones peninsulares. Sin embargo, se detiene con más detalle en la zona meridional, heredera del legendario reino de Tarteso, que confunde con la Turdetania, zona que presentaba un alto grado de romanización y que coincidía prácticamente con la actual Andalucía. Por este motivo es por lo que su obra tiene hoy aquí un especial interés. Describe a la Turdetania como una región surcada por ríos, canales y esteros que tejen una red de comunicación interna completa, rodeada de campos fértiles muy adecuados para la agricultura y la ganadería, y ricas montañas donde se encontraba toda clase de metales, a lo que hay que añadir la riqueza costera en cuanto al desarrollo de la pesca e industrias de salazones. Para él, Gades es, por encima de Córdoba e Hispalis, la ciudad predominante, sin necesidad de ostentar la capitalidad en lo político, ya que sobresale en lo económico, beneficiada por su situación geográfica. A partir del capítulo 5 se centra en la descripción de Gadira, comenzando con este interesantísimo texto que le resumimos. En él dice que del lado de allá de las columnas, siempre desde su punto de vista, está Gadira, que no va por detrás de ninguna ciudad exceptuada Roma, porque en uno de los censos recientes se estimó en 500 el número de gadiranos del orden ecuestre.
que al principio los gadiranos habitaban una ciudad muy pequeña, pero Balbo, el que logró el triunfo, les construyó otras que llaman Neápolis, ciudad nueva, y a la ciudad constituida por ambas la llamó Dídime, gemela, que viven también en la costa de enfrente y sobre todo por sus ventajas naturales en la islita vecina de la que han hecho de gemela como una ciudad enfrentada, o sea, Antípolis, que el Heraclión se encuentra al otro lado, al este, por donde la isla se aproxima más al continente. Y que dicen que el santuario dista de la ciudad 12 millas, haciendo coincidir el número de trabajo de Heracles con el de millas, pero que sin embargo la distancia es mayor, casi tanta como la longitud de la isla. Sobrepongamos estos datos en un mapa de evolución de la bahía gaditana. Bueno, aquí tienen el mapa que vamos a situar entre 1100 y el 40 a.C. Vamos a señalar en rojo los territorios pertenecientes a la futura isla de León, actual ciudad de San Fernando. Colocamos aquí una lupa con la situación actual, geológicamente hablando, de la bahía. Vamos a señalar, porque es famoso, el canal Bahía Caleta, descubierto por Francisco Ponce. Aquí tenemos a Gadir, en las Gadeiras, la primitiva ciudad fenicia, y la ciudad nueva construida por Balbo o Neápolis. La suma de las dos, como nos dice Estrabón, es gemela o dídime en griego. Y aquí tenemos, señores, a lo que será nuestra futura isla de León, Antípolis. Esa islita que a ellos les gustaba venir aquí porque se estaba tan bien, y en donde se construyeron esa ciudad enfrentada. Bueno, el templo de Melcar, Heracles, Hércules, pues ahí está situado. A continuación dice que Ferécides llamaba Gadir a Eritía y que en ella situaba el mito de Gerión, pero advierte que otros consideraban que Eritía era el nombre de Antípolis, futura isla de León, describiéndola así. Sus pastos son tan buenos que la leche de los rebaños que pasen allí no forma suero. Debido a la nata que contiene, pueden hacer quesos mezclándola con gran cantidad de agua, y el animal se ahoga en 30 días si no se le sangra. La hierba que pasen es seca, pero engorda mucho. Se cree, por este motivo, que aquí se forjó el mito de los rebaños de bueyes de Gerión. Continúa con otro conocido texto, el famoso texto de las 3 expediciones. En él, primero cuenta cómo los gadiranos recuerdan un oráculo que los tirios recibieron, con el mandato de enviar una colonia a las columnas de Heracles. Realizaron 3 expediciones. La primera fue a la ciudad de los asitanos, la segunda cerca de Ónova, pero como en cada una las víctimas de los sacrificios no resultaron favorables, se volvieron a su patria. Y dice textualmente: los que llegaron en la tercera expedición fundaron Gadira y levantaron un templo en la parte oriental de la isla y la ciudad en la parte occidental. Hablando de las columnas de Heracles, dice: Eratóstenes cree que las columnas eran Calpe y Ábilis, Gibraltar y Ceuta, pero Artemidoro no está de acuerdo.
Otros trasladan aquí el misterio de las islas errantes y entrechocantes de Apolonio de Roda, pensando que son las columnas que Píndaro llama puertas de Gadira, cuando afirma que Heracles llegó hasta ella como el último confín de las tierras. En este momento entra nuestro autor en una larga relación de los numerosos lugares que se atribuye el honor de ser la sede de las columnas de Heracles, con sus respectivos defensores, para al final realizar el siguiente resumen. Tanto dice Arco como Eratóstenes, Polibio y la mayoría de los autores griegos sitúan las columnas en los alrededores del estrecho, mientras que los libios e iberos dicen que están en Gadira. Otros las identifican con las columnas de bronce de 8 codos de altura del santuario de Heracles en Gadira, en las cuales están grabados los gastos de construcción del templo. Los que llegaban a ellas al finalizar su travesía y hacían su sacrificio en honor a Heracles, difundieron la creencia de que este era el límite de la tierra y del mar. También Posidonio considera esta explicación como la más plausible y, en cambio, el oráculo y las diversas expediciones las considera una invención fenicia. Según el propio Estrabón, que se tratara de unas columnas en sentido estricto y no de promontorios, montañas o islas, tiene sentido, ya que en la antigüedad existían multitud de lugares por todo el Mediterráneo que tenían la costumbre de establecer sus límites colocando columnas. Por ejemplo, la llamada Torre de Peloro, en Faro, los altares de los Filenos, en Sirte, en la costa de Libia, en Mesina, en Corinto, en Atenas. Incluso dice textualmente: Alejandro levantó como hito de su expedición a la India unos altares en los lugares más orientales a los que llegó, imitando a Heracles y a Dioniso. Más adelante considera poco razonable realizar las columnas de Heracles relacionar las columnas de Heracles con las que se encuentran en el templo de Gadira, puesto que lo verosímil sería que su fama fuera anterior a la construcción del propio templo. De esta manera, deja en el aire la posición de las mismas, permitiendo que tantos lugares se sigan disputando su localización a lo largo de la historia hasta nuestros días. Uno de los textos más interesantes del geógrafo es aquel en el que nos habla sobre el régimen de las fuentes o pozos del Heraclión. Polibio afirma que hay una fuente en el Heraclión de Gadira, que tiene una bajada de unos cuantos escalones hasta llegar al agua, que es potable, a la cual le sucede en las mareas lo contrario que al mar, que se seca en los flujos y se llena en los reflujos. Artemidoro, citando a Sileno, no está de acuerdo con Polibio y concluye diciendo textualmente: yo, Estrabón, creo que no dicen cosas dignas de mención. Les dice finalmente que no tienen ni idea, porque los dos son profanos en la materia. No deja de ser curioso lo contundente que Estrabón se muestra aquí con respecto a la opinión de Sileno y a la de Polibio, negándoles toda credibilidad y pasándoles por encima. En cambio, recogiendo la opinión de su querido Posidonio, quien sí viajó por la península y pasó un mes en Cádiz, amplía este tema afirmando que esa historia era pseudé, es decir, falsa, y lo explica de la siguiente manera. En el Heraclión hay 2 pozos y un tercero en la ciudad. De los del Heraclión, el más pequeño se agota de inmediato si se le saca agua sin interrupción, y si se deja de sacar agua, se llena de nuevo, y el mayor, que da agua a basto durante todo el día, aunque baja el nivel como todos los demás pozos, por la noche se vuelve a llenar cuando cesa la extracción. Pero puesto que la bajamar tiene lugar a veces a la vez que la subida del agua del pozo, los lugareños han creído sin fundamento en lo inverso del fenómeno. En este texto, según nuestro autor,
Posidonio deja claro que se tratan de pozos, freata, y no de fuentes, crenai. Nos llama la atención cómo en estos fragmentos Estrabón nos permite asistir a un auténtico debate científico sobre los pozos del Heracleo, en el que están inmersos nada más y nada menos que Artemidoro, Sileno, Polibio, Posidonio, Atenodoro y él mismo. Además, el geógrafo aprovecha para dar su propia opinión sobre el tema e introducir algunas precisiones por su cuenta. Hemos oído decir también que existen otros pozos, uno delante de la ciudad, en los huertos, y otros dentro de ella, pero a causa de la mala calidad del agua, proliferan en la ciudad los aljibes para el agua de la lluvia. Termina el geógrafo su relato sobre Gadira con una curiosa información recogida por Posidonio sobre los árboles que crecían en la zona. Describe a la draqueana Draco o Drago, al árbol de Nueva Carquedón, explicando que desprende una fibra con la que se fabrican hermosísimos tejidos, que cuando se rompe brota leche y que cuando se le corta una raíz sale un jugo vermellón. No se sabe qué clase de palmera era. En este momento, cuando nos aproximamos al final y según nuestro objetivo, abordamos la obra de un segundo autor contemporáneo de Estrabón, quizás menos conocido que él, pero no menos importante. Se trata de Pomponio Mela. Era algo más joven que él, ya que cuando tuvo lugar su nacimiento en tiempos del emperador Claudio, el geógrafo del Ponto ya había escrito su geografía. Mela, que escribió su obra en latín, era de origen gaditano. Nació en Tingentera, cerca de Tarifa, un lugar situado justo en el extremo contrario del Imperio Romano donde había nacido Estrabón. Recientemente se ha suscitado una controversia sobre el origen de este autor. De una parte, Roger Batti defiende que era de origen fenicio, como tantos gaditanos de esta época. En su opinión, habría plasmado en su obra una visión del mundo atribuible a la cultura fenicia. Pero de otra parte, autores como Eduardo Ferrer de la Universidad de Sevilla contradicen a Batti, afirmando que sus estudios se basan en una alusión de Pomponio a un grupo de población fenicia del norte de África que se trasladó a Tingentera, sin tener en cuenta que ya en sí mismo el estudio prosopográfico del nomen Pomponius y del cognomen Mela indica que no es en absoluto fenicio. Todo lo contrario. Era bastante frecuente en Roma y en toda Italia, incluso en España. Se trata de un cognomen de origen griego, importado por los romanos, cuyo significado es negro. Otra de las controversias que ha suscitado este personaje está en relación con la situación exacta de Tingentera y constituye un debate histórico-geográfico muy discutido, pues es un ápax, es decir, es la única vez que aparece atestiguado en toda la literatura antigua. El mismo Pomponio Mela la sitúa entre Melaria y Carteia. No nos podemos detener en este debate por lo prolijo que resultaría. Solo diremos que la acepción más aceptada es que coincida con la Iulia Losa de Estrabón, llamada Iulia traducta por Ptolomeo. Así, en el libro 2 nos dice: más allá hay un golfo y en él Carteia, en otro tiempo Tarteso, según consideran algunos, y que pueblan fenicios procedente de África, y luego está Tingentera, de donde soy yo. Según Ferrer, Pomponio Mela era un romano de origen itálico, sin antecedentes fenicios, un emigrado reciente, ya que la redacción de su obra se fecha hacia el año 44 después de Cristo y la fundación de Tingentera entre el 33 y el 27 antes de Cristo. Su padre sería uno de los primeros pobladores. Con respecto a esto, Guzmán Aria se muestra partidaria de que la redacción del libro 3 sea del año 44, pero piensa que el 1 y el 2 son anteriores. Silberman, por su parte, está de acuerdo con Guzmán, ya que en el pasaje 3:49 se lee:
Que tal sea Britania y que tal sean los hombres que engendra, en otra ocasión se dirá lo que más cierto tuviéremos y más bien averiguado, porque ahora es cuando el mayor príncipe del orbe la descubre. Por tanto, se puede afirmar que compuso su obra en época entre los años 41 y 44, antes del triunfo militar de este emperador en tierra de los britanos. La pretensión del autor fue describir todo el mundo conocido, es decir, el orbis terrarum, de manera sucinta y breve, pero prolija en la enumeración de ciudades, montes, ríos y demás elementos geográficos, cobrando importancia contenidos de tipo etnográfico y geopolíticos. El carácter compilatorio de las fuentes anteriores en la obra de Mela le confiere un interés especial para el filólogo, porque se pueden encontrar en su obra rastros de testimonios perdidos, a pesar de que, por este mismo motivo, contiene informaciones erróneas y obsoletas respecto a territorios que en esta época eran mejor conocidos y más familiares para los romanos. Sin embargo, en cuanto a la península ibérica, como dice Frank Romer de la Universidad de Carolina, de acuerdo con Ferrer, la estructura de su coreografía ofrece una visión cosmográfica de la ecúmene como un puzzle en el que se combina la herencia histórico-geográfica y etnográfica tradicional griega con noticias procedentes de Homero y de Heródoto, consultadas a través de griegos y latinos, pero actualizadas a las conquistas romanas del siglo I a.C., concretamente, y al contrario que en Estrabón, la descripción de Hispania corresponde a la realidad geográfica, político, social y etnográfica de su tiempo. La narración está diseñada con la visión que se percibe desde el mar, como si el lector viajara en una embarcación desde la que se divisara la costa y realizara breves incursiones tierra adentro, enumerando los accidentes geográficos, en lo que se conocía como el género del periplo. La coreografía de Mela es el primer tratado de geografía latina que se ha conservado íntegramente y fue citada incluso por Plinio el Viejo. Sus ediciones derivan de una copia del siglo VI realizada en Rávena por Rusticio Elpidio Dónulo y copiada también en Francia en la escuela de Lupo Ferriere, que había sido alumno de Rábano Mauro en Fulda. De ellas deriva el manuscrito vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana del siglo IX. De este manuscrito derivan otros 3 de época prerrenacentista. Uno se encuentra en París, conservado en la Biblioteca Nacional, siglo XII, que contiene solo un fragmento del siglo I. El segundo es el manuscrito Vendôme, de la Biblioteca Municipal, copia anterior del anterior del siglo XIII. El tercero es el que se conserva en Florencia, en la Biblioteca Medicea Laurenciana, siglo XIV. La Editio Princeps Coreografia de Situs Orbis Libri III se publica en 1471 en Milán. Por tanto, es un incunable y curiosamente apareció 45 años antes que la geografía de Estrabón. Después de la imprenta, las ediciones se multiplican por toda Europa. Para abreviar, destacaremos la edición que junto a la obra de Solino comentó en 1536 Pedro Juan Olivar, que se conserva en la Biblioteca de la Universidad de Murcia. De la edición El Mundo según Pomponio Mela, de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca de 1478, se ha conservado un mapa mundi que tuvo una gran difusión. 2 años más tarde se publicó en Basilea un mapa de Europa de Pomponio Mela, uno de los primeros conservados, muy difundido a partir del Renacimiento. Desde este momento proliferan las ediciones hasta la gran obra de Texuken, publicada en Leipzig en 1807,
en 7 volúmenes con más de 4.000 páginas, que recoge 22 manuscritos y 46 ediciones anteriores. En el siglo XIX resaltaremos la edición de Peparroni en Roma en 1984, la de Silberman en París en 1988, la de Guzmán Arias en Murcia en 1989, que está traducida al castellano. La mayoría de ellas tomaron como referencia la reconstrucción del Mapa Mundi de Conrad Miller de 1898. La estructura de la coreografía está presidida por un prólogo que sigue la misma línea de los autores de las obras históricas como Salustio, Livio o Tácito, o de obras didácticas como Lucrecio, Manilio, etc. Está dividida en 3 libros que recorren toda la geografía conocida de la época, pero es el libro 3 en donde se encuentra la información relativa a Hispania y a Gades. Aunque la información que nos aporta sobre estos lugares es más breve que la de Estrabón, no deja de ser por ello menos importante. Como Estrabón, habla del templo de Hércules egipcio, así lo llama él, que fue fundado por los tirios, es decir, por los fenicios venidos de Tiro, pero añade que era famoso porque en él reposaban los huesos de Hércules. No olvidemos que Mela era romano y así llamaban los romanos al dios griego Heracles. Este es el texto que les resumimos. Gades está tocando al estrecho en un espacio angosto, como separado del continente por un río. Tiene en un extremo una ciudad de su mismo nombre y en el otro el templo de Hércules egipcio, famoso por sus fundadores, su culto, su antigüedad y su riqueza. Los tirios lo fundaron y se convirtió en sagrado porque sus huesos están allí enterrados. Sus orígenes se remontan a los tiempos de la caída de Troya. El tiempo aumentó su poder. Pero reflexionemos un momento. Mela, como Estrabón, recoge también el mito de Gerión, usando la palabra akepimus. O sea, hemos oído decir. Cuenta que Gerión estaba enterrado en Eritía, de donde había sido rey y en donde había criado el ganado que Hércules le robó. Pero en cambio, cuando habla de la tumba de Hércules con la frase Cur santus sit ossa eius ibi sita efficium, es decir, el templo de Hércules era sagrado porque sus huesos estaban en él enterrados, aporta la información de quien conoció por sí mismo al Gades romano y su entorno y estuvo en el propio templo de Hércules. Pero, como ustedes comprenderán, allí no había nadie para realizar una prueba de ADN a los huesos enterrados en el Heraclión para comprobar de quién era. Sin embargo, esta tradición estaba tan aferrada o más que la que existe en la actualidad respecto a la tumba de Santiago en Compostela, y como ella lo fue durante siglos, creando toda una cultura en su entorno. Hasta el momento, desgraciadamente, no se ha encontrado ninguna tumba, ni siquiera el templo, aunque los arqueólogos han realizado importantes hallazgos que, cotejados con las fuentes clásicas, apoyan su existencia. En conclusión, y ya terminando, diremos que después de la tradición oral, la consolidación y difusión de la escritura, que costó miles de años, dio como resultado la aparición de culturas evolucionadas en torno al Mediterráneo, que desembocaron en la griega y en la romana, capaces de desarrollar el arte literario y con él la historiografía. Su producción es de una enorme importancia para el conocimiento de nuestro pasado más remoto. Ha sido transmitida gracias a los copistas y editores, los cuales llevaron a cabo una auténtica labor de filólogo a través de los siglos. Las nuevas tecnologías ayudan sin duda al trabajo de la moderna filología, pero una adecuada interpretación y el análisis de los textos clásicos, así como una sólida crítica textual, no se puede dejar en manos de herramientas informáticas automáticas que no entienden de estilística, de contexto, etc., y que, por tanto, provocarían graves errores en la comprensión de los mismos. Hic et nunc,
hemos realizado una aproximación a los textos conservados de dos autores, Estrabón y Pomponio Mela. Ellos vivieron una época muy próxima al cambio de la era. El primero, nacido en la parte más oriental del Imperio Romano, escribió en griego. El segundo, nacido en la parte más occidental, escribió en latín. Ambos nos describieron, llenos de riquezas naturales, los territorios que hoy ocupa la ciudad de San Fernando, presidido por todo lo que significó el templo de Melcar Heracles Hércules, visitado por los más importantes personajes históricos como Aníbal Barca o Julio César. Fue fundado por los tirios en una tercera expedición colonizadora, en una isla perteneciente al archipiélago de las Gadeiras, enfrente de Antípolis, donde se situó más tarde la isla de León. Los datos que han aportado han servido para conocer la evolución de la configuración de la bahía de Cádiz y son valiosísimos para el conocimiento de la época feno-púnica romana, en la que la actividad de este templo fue de una enorme importancia, no solo en el terreno religioso, sino también en lo político, económico y social. Por último, realizaremos la siguiente reflexión. Como seguramente habrán notado, tanto Estrabón como Mela omiten cualquier dato sobre otra de las construcciones que la mayoría de los modernos historiadores están de acuerdo en que ya existía. Algunos remontan su origen incluso a la época fenicia, otros atribuyen su construcción a Cornelius Balbus Minor. Nos referimos, por supuesto, a nuestro emblemático Puente Suazo, hoy auténtico símbolo de nuestra ciudad. Sin duda, nos hubiera gustado aportar algún texto al respecto sobre aquella primitiva construcción que muy poco tendría que ver con la que actualmente contemplamos. Pero hay que esperar hasta 3 siglos después de los autores mencionados a que aparezca el itinerario antonino para poder realizar una mera deducción de su existencia. De momento, tampoco la arqueología ha sido capaz de aclarar el quién, el cuándo y el cómo se llevó a cabo la primera y originaria construcción del monumento más representativo de nuestro patrimonio. Por tanto, el origen del puente que unió por tierra a la isla y a Cádiz con el resto del mundo sigue siendo todavía un enigma por aclarar. Termino con las palabras que diría el propio Pomponio Mela. Dixi, Bovis pro attentione multas gratia ago. Muchas gracias. Por favor, los académicos presentes, ruego se pongan de pie. ¿Prometéis observar los estatutos, el reglamento y los acuerdos de esta academia, honrarla siempre, mirando por su mayor lustre y esplendor, y cumplir fielmente todas las obligaciones de académica? Sí, perfecto. Queda proclamada académica de la de San Romualdo la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema. La medalla. Entrega del correspondiente diploma. Enhorabuena.
Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Torrejón Chávez para contestación al discurso. Con la venia, señor presidente, señora alcaldesa, autoridades, señoras y señores, desde sus comienzos los griegos estuvieron interesados en la cuestión del origen del mundo. Nuestra nueva compañera de corporación, la doctora María Elena Martínez Rodríguez de Lema, nos ha citado anteriormente a Hesíodo, quien en su teogonía o sucesión de distintas generaciones de los dioses comienza con una cosmogonía en la que explica cómo había llegado a surgir el universo. Hesíodo nos dice que en primer lugar fue caos, literalmente el vacío. Esta tradición del vacío, del caos originario, que paulatinamente se va ordenando el mundo a través de un proceso complejo, se repite en la tradición judeocristiana, cuando el Génesis, en el primer libro de la Biblia, advierte que la tierra era un caos informe sobre la faz del abismo y que fue la palabra quien ordenó. Dios dijo que exista la luz y la luz existió. La palabra surgió así como necesidad esencial para articular un mundo que necesitaba ser interpretado, que necesitaba ser comprendido. Nosotros, al nombrar cada cosa y cada sujeto, vamos armando las piezas del gran rompecabezas que nos permite conseguir un universo coherente. Cada nueva palabra amplía la mente, creciendo cada persona a la par que crece su lenguaje. Por consiguiente, no es exagerado advertir que mi lenguaje es el límite de mi mundo y que yo sea mi lenguaje. Sobre la relación íntima entre la palabra y la realidad, no conozco nada mejor que el maravilloso poema de Juan Ramón Jiménez en su libro Eternidades. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente, que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas, que por mí vayan todos los que ya las olvidan a las cosas, que por mí vayan todos los mismos que las aman a las cosas. Inteligencia, dame el nombre exacto y tuyo y suyo y mío de las cosas. Para comprender este mundo esencial y maravilloso de las palabras, precisamos de quienes poseen el interés y practican el estudio de las mismas, los filólogos. Y en el árbol general de la filología existe una densa y potente rama que es la filología clásica, dedicada al estudio del griego y el latín. Pocos años atrás, ante la alarma suscitada por los contenidos del anteproyecto de la funesta LOMCE, la Sociedad Española de Estudios Clásicos se vio obligada a elaborar un manifiesto en defensa de las materias clásicas y solicitar firmas al respecto. La LOMCE representa un paso más en la degradación de nuestro sistema educativo, propiciado por quienes tienen miedo a que los alumnos aprendan a pensar. Ante tan vergonzosa decadencia, conviene recordar que los clásicos nos han enseñado, por encima de todo, a hacernos preguntas. Y el abandono de los estudios de latín y griego no es sino la pavorosa manifestación de una realidad que se consolida paulatina e inexorablemente, la de individuos huérfanos del pasado que han roto las amarras con sus orígenes y navegan a la deriva por un mar tan proceloso como incierto. ¿No es esta la ocasión de explicar por qué hoy puede ser tan importante y útil estudiar griego y latín clásicos como robótica?
Solo me permito recomendar la lectura de un libro maravilloso de Andrea Marcolongo, La lengua de los dioses, editado hace pocos meses en España, después de haber vendido más de 150.000 ejemplares en Italia. Michael Konieczny, especialista en lenguas clásicas y literatura en Harvard, nos advierte que las razones para aprender griego antiguo son tan diversas como las personas que quieren aprenderlo. A su juicio, que el griego sea un idioma valioso para alguien de Connecticut tiene que ver con dos asuntos esenciales: la continuidad y el conocimiento. La continuidad, porque al leer los textos en griego antiguo participamos en una tradición de siglos y contribuimos a su transmisión a las generaciones futuras. El conocimiento, porque quienes se acercan a estos textos obtienen respuestas sobre cuestiones esenciales de la condición humana: el amor, la muerte, la religión, la política, etc. Recuerdo un diálogo que llamó mi atención poderosamente en la película La delgada línea roja. La película está ambientada en plena Segunda Guerra Mundial, en la isla de Guadalcanal. Por cierto, fue un descubrimiento español, lleva el nombre de un pueblo de Sevilla. Un combate en 1942, cuando un grupo de hombres de una compañía de fusileros del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica combatían contra el ejército, luchaban contra el ejército japonés por la conquista de una estratégica colina. Grupo que formaba parte de las tropas enviadas para relevar a las unidades de infantería de marina agotadas por el combate. En aquella situación extrema y horrenda, el coronel Tal se dirige al capitán Staros, de origen griego, y le dice: ¿ha leído a Homero? Yo en griego, en West Point. Quiero terminar, querida María Elena, dirigiéndome a ti para efectuar unas breves reflexiones sobre la pertenencia a una corporación como es la Real Academia de San Romualdo. Entrar en ella debe ser, como es en tu caso, consecuencia de la excelencia demostrada en los estudios, en las titulaciones recibidas, en los trabajos académicos efectuados y en la calidad de tus publicaciones. Afortunadamente, hoy España está de pleno incorporada al máximo nivel científico internacional y en todos los ámbitos han de regir los parámetros obligados de rigor y de excelencia. Pertenecer a la academia nos distingue, pero esta distinción no es un privilegio. No existe en ello prerrogativa alguna. Muy al contrario, es una carga que voluntaria y desinteresadamente soportamos a favor del desarrollo cultural de nuestra comunidad. Porque aquí la única distinción radica en el servicio y el único premio de nuestra conducta es merecer la estima y la consideración de nuestros conciudadanos. Querida María Elena, bienvenida a tu academia. Muchas gracias. Quiero dar la enhorabuena a doña María Elena Martínez por su trabajo de investigación y por su magnífica exposición. Nuestra corporación se felicita por tenerla en nuestra academia y te prometo que te vamos a hacer trabajar. Sí, porque es una mujer que tiene empuje, que tiene ímpetu, que tiene las ideas muy claras y nos vendrá muy bien en la academia. Muy bien, enhorabuena de nuevo. Voy a hacerte entrega de un pequeño recuerdo de este día, que es el cartel. La Real Academia agradece la presencia de la señora alcaldesa de San Fernando, miembros de la Corporación Municipal, autoridades civiles militares, señoras y señores académicos y señoras y señores, muchas gracias por su presencia.
Los próximos actos de la Academia tendrán lugar el próximo martes 24 a las 7 de la tarde y consistirán en la inauguración de una exposición sobre Ramón y Cajal y la Escuela Española de Histología, que se montará en el vestíbulo de este centro de congresos, y a continuación una conferencia que dará el ilustrísimo señor profesor don Antonio Campos Muñoz, catedrático de Histología de la Universidad de Granada, académico de esta, persona que ocupa en la Real Academia de Medicina Española, ocupa la plaza o el asiento que ocupó don Santiago Ramón y Cajal en su día, y que está considerado como uno de los mejores médicos de los últimos 25 años en España. La conferencia lleva por título Piel artificial del laboratorio a la clínica. Es el trabajo que está realizando actualmente, la creación de piel artificial. Están todos ustedes invitados a estos actos. Nada más, se levanta la sesión.